Lo maté con una sonrisa. Esa fue mi primera venganza, fingir gratitud mientras firmaba los papeles que me ataban a una tumba de deudas y hongos. Mis padres, esos dos hipócritas de sonrisa perpetua, me miraban desde el otro lado de la mesa del notario en Sevilla, como si me estuvieran entregando las llaves del paraíso. «Es tu herencia, hija», dijo mi madre, con esa voz melosa que siempre usaba para endulzar sus mentiras. Pero yo ya lo sabía todo. El moho tóxico que carcomía las vigas de la casa familiar en las afueras de Córdoba no era un accidente, era su arma. Su forma de ahogarme en 140.000 euros de facturas pendientes, disfrazada de generosidad filial. 3 meses antes, todo había empezado con una llamada a medianoche. Yo estaba en mi pequeño apartamento en el centro de Sevilla, rodeada de pilas de guiones inéditos y botellas de vino tinto a medio beber, luchando por convertirme en guionista en una ciudad que devora sueños como un toro enfurecido. El teléfono vibró como un presagio. Era mi padre. «Ven a casa, Elena. Hay algo importante». Su voz era grave, pero no alarmada. Pensé que era sobre la salud de mi madre. Esa mujer frágil que siempre había sido el centro de su mundo manipulador. Conduje toda la noche por la A4, con el viento del Guadalquivir azotando el coche, recordando las tardes de infancia en esa casa, el olor a jazmín en el patio, las risas falsas alrededor de la mesa, y el silencio que ocultaba los gritos cuando las puertas se cerraban. Llegué al amanecer, el sol tiñendo de oro las olivas que rodeaban la finca. La casa parecía intacta, fachada de piedra blanca, balcones de hierro forjado, un jardín que mi madre había cultivado con obsesión. Pero al entrar, el hedor me golpeó como un puñetazo. Moho. No el de un sótano húmedo, sino algo vivo, podrido, que se filtraba desde las paredes como veneno. «Es temporal», me dijo mi padre, guiándome a la sala donde las fotos familiares nos sonreían desde las estanterías. Mi madre estaba allí, pálida pero compuesta, con un chal de cachemira sobre los hombros. «Hemos decidido regalarte la casa, Elena. Es hora de que formes tu propia familia». Me quedé helada. La casa, esa reliquia que siempre había sido su fortaleza. El símbolo de su estatus en el pueblo de Córdoba, donde eran los dueños de las viñas vecinas. Yo, la hija pródiga, la que había huido a Sevilla para escapar de sus expectativas asfixiantes. Pero, ¿por qué ahora?, pregunté, sintiendo el suelo tambalearse bajo mis pies. Mi padre se aclaró la garganta, evitando mis ojos. «Estamos envejeciendo. Queremos viajar. Ver el mundo. Y tú necesitas estabilidad». Mi madre asintió, sus ojos brillando con lágrimas que no caían. Estabilidad. La palabra me quemó. Yo sabía lo que significaba en su vocabulario, control. Esa noche, mientras cenábamos gazpacho frío y jamón ibérico que sabía a ceniza, saqué el tema de las deudas. No eran rumores. Un amigo del pueblo, un contable discreto llamado Javier, me había advertido semanas antes. «Tu padre ha estado pidiendo préstamos para reformas que nunca se hicieron. La casa está infestada de moho negro, Elena. Facturas de 140.000 euros acumuladas en bancos locals». Lo negaron todo, por supuesto. «Exageraciones», dijo mi madre, sirviéndome más vino. «Es un regalo puro. Firma y olvídate de preocupaciones». Pero yo vi la grieta, el leve temblor en la mano de mi padre al alzar su copa. La forma en que mi madre evitó mencionar el testamento que, según Javier, ya me excluía de cualquier otro legado. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas al notario, inspecciones fingidas y conversaciones cargadas de subtexto. El inspector municipal, un hombre regordete con bigote torcido, confirmó lo peor: el moho tóxico provenía de filtraciones crónicas en el techo, ignoradas durante años para ahorrar en reparaciones.
Es inevitable sin una demolición parcial, murmuró, mientras mis padres lo miraban con sonrisas heladas. 140.000 euros. No dólares, euros, el coste de sanear la estructura. Pagar a los acreedores que mi padre había engañado con promesas de viñedos que nunca fructificaron. Ellos lo sabían. Lo habían planeado. Regalarme la casa significaba transferir la bomba de tiempo a mis manos, liberándose de la ruina que su codicia había forjado. Firmé el 15 de junio, bajo el sol abrasador de Sevilla. Mis padres me abrazaron en la puerta del notario, sus perfumes caros mezclándose con el sudor de mi rabia contenida. Te queremos, hija, susurró mi madre. Yo sonreí, besando sus mejillas. Yo también. Pero en mi mente, las palabras se retorcían, os odio. Esa noche, sola en mi apartamento, desplegué los documentos sobre la mesa. Cada cláusula era una traición, hipotecas ocultas, multas ambientales por contaminación tóxica, demandas pendientes de vecinos por el aire envenenado que emanaba de la finca. 140.000 euros. Suficiente para hundirme, para arrastrarme de vuelta a sus garras como una hija arrepentida. No dormí. Caminé por las calles empedradas de Triana, el barrio gitano donde el flamenco llora verdades que nadie quiere oír. El río Guadalquivir reflejaba las luces de los bares, pero yo solo veía el abismo. ¿Por qué? La respuesta se enredaba en mi infancia, el dinero que mi padre dilapidó en apuestas en el casino de Marbella. Las deudas que mi madre encubrió vendiendo joyas familiares a escondidas. Yo, la hija mediana, siempre la responsable, la que se fue a la universidad en Madrid con becas ganadas a pulso, mientras mi hermano menor, el dorado, se quedaba para heredar el imperio ilusorio. Pero el imperio se derrumbó, y ahora, con ellos en la ruina, yo era el chivo expiatorio. Al amanecer, llamé a Javier. Necesito un plan, le dije. Su voz era calmada, como siempre, pero había un filo de empatía. Javier no era solo un contable, era mi confidente desde la adolescencia, el chico que me besó por primera vez bajo un olivo en la finca. Ahora, casado con una maestra del pueblo, seguía siendo mi ancla. Empieza por documentarlo todo, aconsejó. No firmes nada más sin un abogado. Pero yo ya había firmado. La trampa se cerraba. Esa semana, visité la casa de nuevo. El moho había avanzado, manchas negras trepando por las paredes del salón donde jugaba de niña. El aire espeso como humo. Toqué una viga, y mis dedos se cubrieron de esporas. Tosí, sintiendo el veneno en los pulmones. Mis padres habían huido a un apartamento en Málaga, para supervisar las obras, decían. Pero las obras no existían. Solo yo, sola con su legado podrido. La rabia creció como el moho mismo. No era solo dinero, era traición. Habían fingido amor por años, usándome como escudo para sus fracasos. Recordé la noche en que descubrí las cartas de desahucio escondidas en el cajón de mi padre, cuando tenía 16 años. No es nada, Elena, me dijo entonces, mientras mi madre lloraba en silencio. Ahora, a los 32, entendía, nada era todo. Su mundo era una ilusión sostenida por mentiras, y yo era la grieta que lo rompería. Decidí entonces, no sería víctima. Sería juez y verdugo. Mi venganza empezaría sutil, como el moho que ellos ignoraron. Llamé a un abogado en Sevilla, una mujer feroz llamada Carmen, especialista en fraudes familiares. Podemos impugnar la donación, dijo, revisando los papeles. Pruebas de dolo. Pero necesitarás testigos. Javier sería uno. Y luego, el twist que ni siquiera yo preveía, un secreto enterrado en la finca que cambiaría todo. Los días se convirtieron en una danza macabra de llamadas, reuniones y noches en vela.
Carmen, mi abogada, era un huracán con tacones, cabello negro corto, ojos que perforaban como cuchillos, y una cicatriz en la mejilla que contaba historias de batallas ganadas en tribunales sevillanos. Nos reunimos en su oficina cerca de la catedral, rodeadas de pilas de expedientes amarillentos y el aroma a café solo. Tus padres son clásicos, me dijo, encendiendo un cigarrillo a pesar de las normas. La donación fraudulenta. Transfieren la deuda y se lavan las manos. Pero hay grietas, los préstamos datan de 2018, cuando tu padre perdió todo en las carreras de caballos en Jerez. Escuché, asintiendo, mientras el Guadalquivir rugía fuera de la ventana. Mi padre, el gran terrateniente, reducido a apostador empedernido. Recordé las ausencias, fines de semana en que desaparecía, volviendo con maletas vacías y excusas sobre negocios. Mi madre lo encubría, vendiendo tierras a pedazos, fingiendo prosperidad en las fiestas del pueblo. Yo, la hija invisible, había pagado el precio, becas en lugar de apoyo, trabajos precarios para costear la universidad. Ahora, pagaría de nuevo. ¿O no? Impugnaremos, decidió Carmen. Pero necesitas pruebas irrefutables. Visita la casa. Documenta el moho. Y habla con los vecinos. Hay demandas pendientes. Asentí, pero mi mente ya tramaba más. Venganza no era solo legal, era personal. Quería que sintieran el peso, que el moho se filtrara en sus almas como en las paredes. Conduje a Córdoba esa tarde, el calor de julio pegándose a mi piel como una segunda capa. La finca me recibió con silencio acusador, el portón oxidado chirrió al abrirse. Y el jardín, antes exuberante, yacía marchito, invadido por malas hierbas. Entré, máscara en mano, linterna en la otra. El moho era un monstruo negro, esponjoso, cubriendo techos y suelos. En el sótano, donde mi padre guardaba sus trofeos de caza, encontré las primeras pistas, facturas arrugadas, escondidas en una caja fuerte abierta. Préstamos de bancos locals, firmados con fechas que coincidían con mis cumpleaños, como si cada uno fuera un clavo en mi ataúd. Tosí, el aire cargado de toxinas. Me senté en el suelo polvoriento, rodeada de sombras, y lloré por primera vez. No por la casa, sino por la niña que fue, la que creía en sus abrazos, en las promesas de un futuro brillante. La rabia se mezcló con el dolor, un cóctel que me impulsó a seguir. En el ático, entre trastos olvidados, hallé una carpeta amarilla, cartas de mi hermano, Pablo. Padre, no puedo más. La deuda me ahoga. Elena no debe saber. Pablo, el hijo perfecto, el que se quedó para ayudar. Había huido a Barcelona 2 años antes, dejando un vacío que ahora llenaban con mi ruina. Llamé a Javier esa noche, desde un bar cutre en el pueblo. Ven, le dije. Llegó al amanecer, su camioneta polvorienta deteniéndose frente a la casa. Todavía guapo, con arrugas que le daban carácter, y esa sonrisa que siempre me desarmaba. Esto es una mierda, Elena, dijo, abrazándome. Caminamos por la finca, él con su libreta, yo con el teléfono grabando. El moho es aspergillus, tóxico. Puede causar cáncer a largo plazo, explicó, tocando una pared. Hablamos de todo, de nuestro primer beso, de cómo él se casó por presión familiar, de cómo yo me fui para no convertirme en ellos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, mientras el sol se ponía sobre las olivas. Destruirlos, respondí, y lo dije en serio. Pero Javier vio la grieta en mi armadura. La venganza come el alma, Elena. Piensa en ti. Sus palabras me dolieron, pero las aparté. Esa semana, presentamos la demanda preliminar. Mis padres fueron notificados en Málaga, impugnación de donación por dolo. Su respuesta llegó por correo, una carta de mi madre,
perfumada con lavanda, llena de lágrimas fingidas. ¿Cómo puedes hacernos esto, hija? Somos familia. Familia. La palabra me revolvió el estómago. Respondí con silencio, pero en privado. Planeaba. Contacté a un periodista local, un tipo cínico llamado Raúl, que cubría escándalos en el diario de Córdoba. Una historia jugosa. Padres arruinan a hija con casa tóxica, le dije. Él mordió el anzuelo. Necesito pruebas. Le envié fotos, facturas. El artículo salió una semana después. Herencia envenenada, la traición familiar en las viñas de Córdoba. Las redes explotaron. Comentarios furiosos. Hashtags como traición familiar. Mis padres llamaron. Histéricos. Retira eso. Nos destruyes, gritó mi padre. Bienvenido al club, respondí, colgando. Pero el conflicto se extendía. El pueblo, ese nido de chismes, se dividió. Vecinos que una vez me regalaban naranjas ahora me miraban con recelo. ¿Es verdad lo de la deuda? Mi prima Lourdes, la mediadora eterna, me llamó. Elena, ven a hablar. Tu madre está destrozada. Lourdes, la santa, casada con un farmacéutico, siempre el puente entre mi mundo y el suyo. Acepté, por estrategia. Nos reunimos en un café en Córdoba, bajo los arcos mudéjares. Ella lloraba. Yo fingía empatía. Quieren reconciliarse, dijo. Pero primero, retira la demanda. ¿Y las deudas? Pregunté. Lourdes bajó la vista. Fue un error. Tu padre tiene problemas. ¿Problemas? Eufemismo para adicción, para codicia. Le conté sobre el moho, sobre las cartas de Pablo. Sus ojos se abrieron. Pablo está involucrado. No lo sabía, pero planté la semilla. Al salir, vi a mis padres en un coche aparcado, vigilándome. El miedo se mezcló con la furia. Estaban escalando. Esa noche, soñé con el moho, yo ahogándome en él, mis padres riendo desde la orilla. Desperté sudando, llamando a Carmen. Necesitamos más. Algo que los hunda. Ella propuso una auditoría forense. Revelará fraudes fiscales. Acepté. Pero el twist se acercaba. Enterrado en el sótano, una caja que no había visto, con documentos que no eran de deudas, sino de secretos peores. La auditoría llegó como un terremoto. Carmen contrató a un experto de Madrid, un contable implacable llamado Miguel, que olía a tabaco y eficiencia. Pasamos 2 días en la casa, él con su maletín de números, yo con el corazón en la garganta. El moho nos obligaba a trabajar con máscaras, pero el verdadero veneno estaba en los papeles. Transferencias bancarias a cuentas offshore, firmadas por mi padre. Pablo, mi hermano, el fantasma ausente, había sido cómplice. Lavado de dinero menor, pero detectable, murmuró Miguel, mientras el sol se filtraba a través de grietas en las persianas. Tu padre usó la finca como garantía para préstamos ilegales. Y Pablo firmó como aval. El mundo se inclinó. Pablo, mi protector de infancia, el que me defendía de los berrinches de mis padres. ¿Cómo? Llamé a su número en Barcelona. Descolgó una mujer, su esposa. Está de viaje, dijo, voz tensa. Colgué, pero el daño estaba hecho. La rabia se volvió hielo, no solo traicionados por padres, sino por sangre. Carmen vio mi rostro. Usémoslo. Presiona a Pablo, podría testificar. Conduje a Barcelona esa misma semana, el AVE zumbando como mis pensamientos. La ciudad era un caos de Gaudí y turistas, un contraste con la quietud traidora de Córdoba. Pablo vivía en un ático en Eixample, vistas al mar Mediterráneo que yo nunca había visto. Me recibió en la puerta, ojeroso, con una copa de vino en la mano. Elena.
¿Qué coño haces aquí? Su abrazo fue rígido, como una sentencia. Hablamos en el balcón, el viento salado azotando mis lágrimas contenidas. Las firmas, Pablo. Los préstamos. Él palideció, derramando el vino. Era para salvar la finca. Padre me convenció. Solo un aval temporal, dijo. Mentiras. Le mostré las fechas, años de engaño, mientras yo luchaba sola en Sevilla. Me abandonaste, le dije, voz quebrada. Nos abandonaste a todos. Él se derrumbó, confesando, mi padre lo había arrastrado a un pozo de deudas por casinos, prometiendo que la herencia lo cubriría. Pero cuando la ruina golpeó, me eligieron a mí como sacrificio. Madre lo planeó. Elena es fuerte. Lo superará. Fuerte. La palabra me ahogó. Regresé a Sevilla con una grabación de su confesión. Un arma afilada. Carmen sonrió al oírla. Esto voltea la mesa. Podemos demandar a los tres por conspiración. Pero el precio era alto, Pablo. Destrozado. Me suplicó. No lo hagas público. Tengo una hija ahora. Su hija. Mi sobrina. De 2 años. El conflicto me desgarró, venganza o piedad. Elegí lo primero, pero con un nudo en el estómago. El artículo de Raúl escaló. Ahora, con detalles del lavado. El periódico nacional lo recogió, escándalo familiar, deudas tóxicas y secretos en Andalucía. Mis padres contraatacaron, una entrevista en una radio local. Mi madre sollozando sobre la ingratitud de la hija. Nosotros lo dimos todo, gemía. El pueblo se volvió contra mí, pintadas en la finca. Traidora. Lourdes me dio de nuevo, esta vez en una cena tensa en su casa. Elena, para, imploró, sirviendo paella que nadie tocó. Mis padres estaban allí, fingiendo dolor. Mi padre, con ojos rojos, murmuró, podemos arreglarlo. Vende la casa. Divide las deudas. ¿Arreglarlo? Exploté. Me envenenasteis. Literal y figuradamente. Mi madre se levantó, chal cayendo. Por Dios, Elena, ¿crees que no sufrimos? Sufrir. Ellos, con su apartamento en Málaga, viajes planeados. Yo, con facturas amontonadas, sueños de guionista evaporándose en noches de insomnio. La cena terminó en gritos, platos rotos. Salí corriendo. El aire nocturno de Córdoba cortante como vidrio. Javier me esperó en la finca. Estás al límite, dijo, tomándome la mano. Por un momento, cedí, besos robados bajo las estrellas, promesas de un futuro sin veneno. Pero al amanecer, la realidad volvió. Una carta del banco, embargo inminente si no pagaba 20.000 euros iniciales. Desesperada, vendí mi coche, mi único lujo. La pobreza mordía, pero la determinación crecía. Entonces, el clímax se gestó. Carmen presentó la demanda completa contra mis padres y Pablo, por fraude y daños intencionales. El juez, un hombre severo de Córdoba, programó la audiencia para septiembre. Mis padres contrataron a un abogado caro de Madrid, un tiburón llamado Víctor. Nos veremos en corte, me escribió mi padre en un SMS. Amenaza velada. En las semanas previas, el moho se coló en mi vida, toses crónicas, visitas al médico que diagnosticaron exposición tóxica. Ironía cruel. Soñaba con ellos ahogándose en esporas, despertando con hiel en la boca. Lourdes desertó, eres venenosa ahora, Elena. Soledad absoluta. Pero el twist acechaba. En el sótano, durante una última inspección, Miguel encontró una caja sellada, no deudas, sino pruebas de algo peor. Un testamento falsificado, y cartas revelando que mi madre no era mi madre biológica. El mundo se fracturó. La caja era antigua, de madera astillada, escondida bajo una losa suelta en el sótano.
Miguel la abrió con manos temblorosas. El polvo bailando en el haz de la linterna. Dentro, documentos amarillentos. Un mechón de cabello atado con cinta. Y una carta escrita a mano. Para Elena, cuando sea el momento. Decía la firma, no de mi madre, sino de una desconocida llamada Isabel. Mi corazón martilleó mientras leía. Isabel, amante de mi padre en los 80, embarazada de mí. Mi madre lo sabía. Lo encubrió. Me crió como propia para mantener las apariencias en el pueblo conservador. Esto cambia todo, susurró Miguel, palideciendo. No solo traición financiera, era un laberinto de mentiras genéticas. Llamé a Carmen de inmediato. Ella llegó en horas, revisando los papeles con ojos afilados. Pruebas de ADN adjuntas. Falsificación de registro civil. Podemos anular la donación por completo y demandar por daños morales. Pero el precio, exhumar mi identidad, confrontar a mi padre con su pecado original. Conduje a Málaga esa noche, tormenta azotando la costa. Su apartamento era un remanso burgués, vistas al mar, muebles de IKEA disfrazados de lujo. Golpeé la puerta. Mi padre abrió, sorprendido. Elena. Pasa. Mi madre estaba en la cocina, preparando tortilla. La confronté primero, ¿quién soy yo? Silencio. Luego, la carta sobre la mesa. Lágrimas reales esta vez, no fingidas. Lo hice por amor, sollozó. Amor. Criarme como marioneta. Envenenarme con deudas para ocultar el escándalo. Mi padre confesó. Voz ronca, Isabel murió en el parto. Tú eras lo único que quedaba. El pueblo. No perdona bastardos. Bastarda. La palabra me cortó. Grité. Platos volaron. El mar rugía afuera. Me usasteis como tapadera, y ahora esto. Él se arrodilló, implorando. Perdóname. No lo hice. Salí, dejando la tormenta atrás, pero el caos dentro. Pablo llegó a Sevilla 2 días después, huyendo de Barcelona. Lo sabía, admitió, en mi apartamento atestado. Madre me lo contó cuando volví de la universidad. Por eso firmé, culpa. Culpa. El lazo que nos unía, podrido como la finca. Lo abracé. Hermanos rotos. Testifica. Le pedí. Asintió. Ojos húmedos. Por ti. La audiencia se acercó como un tren desbocado. Córdoba bullía, periodistas acampados fuera del juzgado. Vecinos murmurando plegarias. Entré con Carmen a mi lado, traje negro como armadura. Mis padres, del otro lado, parecían fantasmas, mi padre encorvado, mi madre con pañuelo. Víctor, su abogado, abrió, mi clienta niega todo. La donación fue un acto de amor. Mentira. Carmen contraatacó pruebas del moho, facturas, la confesión de Pablo. El juez frunció el ceño. Luego, el bombazo, la carta. El tribunal jadeó. Mi madre se desmayó. Drama puro. Mi padre balbuceó. No es relevante. Pero lo era. El juez ordenó pausa. Pero el veredicto se intuía anulación. Indemnización. Fuera. Lourdes me esperó. Dios mío. Elena. Ya no mediaba. Empatizaba. Ellos crearon este monstruo. Regresé a la finca esa noche. Sola. El moho parecía retroceder bajo la luna, o quizás era mi percepción. Javier llamó, cena. Acepté. En su casa, con su esposa durmiendo, hablamos hasta el alba. Libérate, dijo. Besos, promesas. Pero la venganza no cesaba. El twist mayor vino en privado. Contacté a la familia de Isabel, en Granada. Una tía, viva, con fotos de una mujer radiante. Eras deseada, me dijo por Zoom, voz temblorosa. Lágrimas mías, por primera vez de alivio.
Pero el dolor persistía. ¿Quién era yo sin sus mentiras? La prensa explotó, hija bastarda en guerra familiar, moho. Deudas y secretos. Mi vida. Un culebrón. Ofertas de guiones llegaron. Escribe tu historia. Ironía. Escribí. Sí. Pero no para ellos. Para mí. Septiembre trajo calor sofocante y tensión eléctrica. La audiencia final fue un circo, flashes de cámaras. El juzgado de Córdoba abarrotado como un mercado dominical. Entré con la cabeza alta, Pablo a mi lado como testigo. Mis padres, custodiados por Víctor, me miraron con odio puro. No más lágrimas fingidas. Era guerra. Carmen abrió con maestría, señora jueza. Esta no es una disputa por euros. Es un complot para destruir una vida. Proyectos Lights, el moho magnificado. Facturas rojas. La carta de Isabel. El tribunal murmuró. Pablo testificó. Voz firme, firme por coacción. Sabían de Laden, usaron la herencia para silenciarlo. Mi padre saltó, mientes. El juez lo amonestó. Víctor contraatacó, emociones. No hechos. La donación fue legal. Pero Carmen lo destrozó con el peritaje de Miguel, fraude fiscal de 200.000 euros totales, transferidos a la hija para evadir impuestos. El juez, una mujer de acero llamada Rosa, tomó notas. Luego, mi turno. Subí al estrado, manos temblando bajo la mesa. Me regalaron una tumba, dije, voz clara. No solo deudas, sino mentiras que me robaron mi identidad. Lágrimas cayeron, pero no debilidad, furia. Mi madre testificó después. Voz quebrada, la amaba como propia. Amaba. La palabra sonó hueca. Carmen la pinchó, y el moho, lo ignoraron por amor. Silencio. Mi padre explotó en su turno, ella nos traiciona. Vino por dinero. Mentira. El juez intervino, suficiente. El veredicto llegó al atardecer, donación anulada. Devolución de la casa libre de deudas. Indemnización de 100.000 euros por daños morales y tóxicos. Mis padres, arruinados, miraron al vacío. Salía el sol, flashes cegándome. Victoria, pero amarga. Javier me esperó fuera. Abrazo fuerte. Lo lograste. Pero el clímax no terminó allí. Esa noche, una llamada anónima, tu padre planea apelar. Y algo peor. Peor, conduje a Málaga, Perenoy royéndome. Su apartamento estaba vacío, maletas, notas. Habían huido a Portugal, según vecinos. Pánico. Llamé a Carmen, intercepta la apelación. Pero el verdadero veneno, una carta dejada para mí. Si nos destruyes, te llevo conmigo. Pregunta por el accidente de Isabel. Accidente. No parto. Corrí a Granada. A la tía de Isabel. Fue suicidio. Confesó. Ojos ancianos. Mi padre la empujó, celos. Amenazas de revelar el affair. Mi biológica. Muerta por su culpa. El mundo negro. Venganza redoblada. Regresé a Sevilla, escribiendo furiosamente un guión titulado Herencia tóxica. Lo vendí a una productora en Madrid. 50.000 euros. Dinero para sanear la finca. Para terapia. Pero el odio bullía. Contacté a Raúl, nuevo ángulo, homicidio encubierto. Artículo explosivo. Interpol alertada. Mis padres fueron localizados en Lisboa, arrestados por fraude internacional. Extradición. El juicio mayor se avecinaba. Pablo se mudó conmigo. Redimiéndose, somos familia de verdad ahora. Lourdes volvió, avergonzada. Javier. Más que amigo. Pero el twist final, en la finca. Durante la demolición del moho, trabajadores hallaron un cuerpo. No humano, un feto preservado. Etiquetado hijo de Isabel. Mi hermano gemelo. Abortado en secreto. Mi padre lo sabía. El horror me dobló.
Llamé a la policía. La policía llegó al amanecer. Luces azules tiñendo las olivas de pánico. El feto, momificado en formaldehído. Era prueba final, negligencia criminal. Ocultación de muerte. Mi padre. Desde la cárcel en Lisboa. Se quebró en interrogatorio. Isabel lo quiso así. Amenazó con contarlo todo. Mentira. La autopsia de Isabel, desenterrada, reveló estrangulamiento encubierto como suicidio. Asesinato. El juicio fue nacional, el monstruo de Córdoba. Televisión en vivo. Colas en el juzgado. Mi padre, esposado, envejecido décadas. Mi madre, testigo reacia. Confesó, lo cubrí por miedo. Miedo. A la verdad. Sentencia, 25 años por homicidio y fraude. Ella, 10 por complicidad. Pablo, inmunidad por testificar. Salí del tribunal libre, pero fracturada. La finca, saneada con mi indemnización. Renació, vendí parcelas. Financié un estudio de guiones en Sevilla. Herencia tóxica se estrenó en Netflix. Oscarizado. Fama, pero soledad. Javier propuso matrimonio bajo un olivo nuevo. Elige vida. Elena. Acepté. Pero el veneno perdura, noches de tos, sueños de moho. Lourdes es tía postiza, Pablo, padre redimido. Mis padres, en prisión, escriben cartas, perdónanos. Las quemo. Venganza cumplida, no ruina, sino justicia. Pero el precio, un corazón marcado. En Andalucía, donde el sol quema verdades, aprendo a respirar sin toxinas. O lo intento.